Cotilleo de Lux siempre está aquí. ¿Cómo le voy a decir que no? Porque él me trata como una puta. Yo no le llamaría chantaje, si volvería a hacerlo. Si se hubiera comportado otra vez conmigo como lo hizo. Lo siento. Diciembre bárbaro, llevábamos avisándolo ya varios días y llega el momento, una serie de especiales que hacemos, ¿dónde? Aquí, en Cotilleo Deluxe, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, no te puedes perder estos especiales de Bárbara Rey que vamos a hacer, en donde, bueno, pues ha dicho pues una serie de declaraciones explosivas. Mucho de ellos ya lo sabíamos, pero no es lo mismo escucharlo en boca de Bárbara Rey. Bueno, reconoce el chantaje, eso es para empezar. Exactamente, reconoce el chantaje, aparte de eso lo justifica, dice que lo volvería a hacer e incluso utiliza otros términos para referirse, ¿no? Como Sí. préstamo. Sí, exactamente, porque ella reconoce, bueno, si lo queréis llamar chantaje vale, pero para mí es un préstamo. Bueno, pues vamos a ver todo lo referente al préstamo de Bárbara Rey y todos los detalles aquí en estos programas especiales. Diciembre bárbaro, así que suscríbete si no lo has hecho todavía. Vamos a empezar, contenido fuerte, me trató como una pu y lo que sigue son cosas que dice Bárbara Rey sobre el rey emérito. Vamos a comenzar y recuerda dejarnos un comentario a medida que veas estas escandalosas palabras de Bárbara Rey. Pudiera tener a nivel sexual la satisfacía conmigo. No son conversaciones de amor, de tengo ganas de conocerte, de qué alegría me da haberte contactado contigo y que seas tan simpática y tan agradable. Me sigue llamando y entonces me dice que quiere, bueno, que si nos podíamos ver. Y claro, ¿cómo le voy a decir que no? Porque él me trata como una p***. Yo no he dicho absolutamente nada. Es el rey el que no quiere que trabajes. Me quedo sin una cosa, me quedo sin la otra. Y entonces es cuando yo le grabo. Al lado de la tele mía grande del dormitorio es cuando instalan una cámara. Yo estaba asustada. Porque yo decía, Dios mío de mi corazón, si está el piloto rojo encendido. Yo, por miedo a que tomen represalias en contra de mi hermano, le digo, mira, la foto la has hecho mi hijo. Que él tiene un problema de narcisismo que se cree sus propias mentiras. Esas fotografías las ha sacado a la luz mi hijo y su representante. Para fastidiarme a mí, para hacerme daño a mí y para luego poder tener más programas para seguir ganando dinero a mi costa. Yo no le llamaría chantaje. Si la gente le quiere llamar chantaje, le quise decir que yo tenía esas fotografías y que yo iba a hacer público lo nuestro y que yo necesitaba ayuda. Él me dice que me va a dar 100 millones para que yo pueda terminar de pagar la casa completamente, que me quede un desahogo y que pueda tener una tranquilidad. Y es cuando Prado y Colón de Carvajal me da un dinero y me pone 25 millones de pesetas en un banco de Suiza y que el resto me lo darían. Nunca me lo dieron y empiezan a intentar matarme. Entonces, por supuesto, es la mayor desgracia de mi vida, no el mayor error. Desgracia. Hoy en día eso se le llamaría acoso. Volvería a hacerlo si se hubiera comportado otra vez conmigo como lo hizo. Lo siento. Es tal fantasía el testimonio de Bárbara Rey, fantasía desde el punto de vista televisivo, no porque esté contando verdades a medias, verdades absolutas o mentiras. Es por cómo lo cuenta, por cómo lo dice, por cómo lo reconoce. Es que realmente no sabría por dónde empezar. No sé si en este sentido me podéis echar una mano, pero sí se aprecian ciertas contradicciones, ¿no? Para evitar que tomen represalias contra su hermano por haber hecho las fotografías, resulta que le cuelga la responsabilidad a su hijo de 12 años. Estaba en la ruina más absoluta, pero tenía una pareja de ciudadanos filipinos trabajando en casa como personal doméstico.
Por no hablar, En fin. Joaquín, de la cuestión semántica. Por no hablar de la cuestión semántica. Sí, es decir, invito a la gente a que abra el diccionario y busque el significado de la palabra préstamo. Y probablemente se parezca muy poco a lo que está describiendo esta señora. Yo, por sacar dos conclusiones rápidas, una es que probablemente este testimonio hace 20 años hubiese sido un absoluto ateísmo, y también dice bastante de la madurez de una sociedad que ha aprendido a pasar página respecto a la figura del rey emérito, y dos, que todo era verdad. Es decir, que cuestiones como las que han publicado nuestros compañeros, como Javier Chicote, o incluso mucha parte del testimonio que ella dijo que se iba a querellar contra su hijo por lo que estaba diciendo, pues al final resulta que era cierto. Es que todo era verdad lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Sí, sí, lo sabíamos. Lo que nos faltaba era que lo reconociese la propia protagonista del chantaje. Yo creo que ya no me demandará, ¿no, Joaquín? Después de esto, es que dijo que me iba a demandar. Hace 3 años que publicasteis el Sí, libro el El libro, jefe de los justo, espías, sí, sí. tú y Javier Fernández Y Miranda. Juan, sí. Cuando lo publicasteis, Javier, que era compañero mío en 4 al día, ya... Juan, que me has perdón, cambiado. Juan Fernández Miranda, que era Sí. compañero mío en 4 al día, ya estaba muy poco preocupado por el hecho de que Bárbara Reyes fuese a demandar. Sí, porque... ¿Os ha llegado la demanda? No, que va, que va. No llegó hace 3 años y además después de la publicación del libro han ido apareciendo nuevos elementos que no hacían más que confirmar que todo era cierto, como el testimonio de Alberto Sainz, director del CNI con Zapatero, o el del propio hijo de Bárbara Rey, o ahora el suyo. Ella en ningún momento tuvo intención de hacerlo. La fuerza del libro es que por primera vez se documentaba que había existido un chantaje e incluso cuánto se había pagado. Y la fuerza de la entrevista de ayer, al margen que... O sea, una persona puede ser actriz y otra cosa es esto. O sea, esto ya supera incluso... ¿No te la crees? ¿No te crees sus lágrimas ni sus lloros? Es que, por favor, Javier. culpar de todo al entorno, a la pobre Hortensia, que no se puede defender, que es verdad, Hortensia aparece, porque la presento siempre como la inductora de todo, victimizándose. Bueno, yo creo que el público es inteligente y sabe lo que hay pues detrás del testimonio, pero es muy importante este testimonio porque, insisto, por primera vez ella reconoce que hubo un chantaje, aunque le llame, como decía Alejandro, le llame préstamo. Bueno, los préstamos se devuelven, los chantajes no se devuelven, pero lo reconoce por Bueno, un primera vez. préstamo no es un delito y un chantaje sí. Claro. Evidentemente. La cuestión es que este habría prescrito. Sí. El testimonio demoledor de su hijo, sobre todo sólido y creíble, con tantos datos sobre la mesa, con tantos testimonios que después han venido a refrendarlo, con tantos trabajos periodísticos que lo han sostenido, ha hecho inevitable que no tuviese más remedio que reconocer el chantaje, pero lo ha hecho desde un montón de escenarios de mentiras, es decir, con una serie de justificaciones que no fueron tales, con una serie de argumentaciones en las que la chantajista es la víctima. Es malo el rey, es malo Manolo Prado, es malo el hijo que la traiciona, es malo el CSIC que la espiaba, todos eran malos y ya no tuvo más remedio. Ahí es donde, en esa justificación, es donde una por una podemos desmentir prácticamente todas sus afirmaciones. Y atribuyéndolo todo además a gente que no puede defenderse. Casi Fijaos que el material comprometido, según ella, no lo hace su hijo, lo hace su hermano que no se puede defender. Quien efectúa el primer chantaje es Hortensia, que tampoco, y la persona que lo sufre, la víctima, es el rey, que efectivamente ni va a denunciar, ni por desgracia para nosotros se va a sentar ni aquí ni en De Viernes para contar su versión, ¿verdad? Con lo cual, claro, ella es víctima en todo momento. Yo creo que ha sido una adaptación de la realidad y es una gran actriz, Bárbara Rey. Ojo, yo sí me creo las lágrimas cuando se producen por el dolor que siente hacia su hijo. Yo sí creo que es una madre como tal, por el motivo que sea, ella sufre. Pero ahora, dolor o está vergüenza. plagado de contradicciones. Pero es el epígrafe de la entrevista el que te da la vitola de lo que vas a escuchar. Mi verdad. Os aguantáis. Esto es lo que hay. Esto es lo que Claro. cuento yo. Me vas Pero a preguntar es que lo su que tú verdad quieras. frente a todas sus mentiras. Exacto. Arristo hace un año le dijo que las fotografías las había hecho una persona que estaba fallecida y que tenía familia y podía denunciarla. En ese momento su hermano no está fallecido y su familia no es ella. Es decir, se refería al hermano de Hortensia en aquella entrevista de hace un año. Cuando pensaba que esto no iba a salir, a su círculo le contaba que era su hijo. Es decir, mi verdad es mi verdad frente al espejo de todas mis mentiras. Claro. Y Si luego tú otra entrevistas cosa. a Bárbara Rey y le preguntas por la verdad, le puedes acusar de mentirosa. Si le preguntas por su verdad, te contará esto, me parece, es mi humilde opinión, de una desfachatez mayúscula. Sobre todo la parte en la que se dirige a los españoles diciéndole: pero si me han pagado con fondos reservados, tendréis que echarle la culpa al que me ha pagado. Sí, no, es señora, le echamos la culpa a quien ha cobrado fruto de una extorsión. Y no a de un todos préstamo. en general, Alfonso, si es que es verdad, es decir, para mí la parte fundamental de toda esta historia, para quien tenga la tentación de pensar que es un asunto privado, es que esto se pagó con dinero de todos los españoles. Y a mí me gustaría que la gente haga repaso de la hemeroteca y que vea las urgencias en materia de seguridad que tenía este país en esos años para ver si es grave o no es grave que nuestros servicios secretos se dediquen a estar pagándole el dinero a esta Y señora. dices, bien, ¿es lo único?
que no se le puede imputar a Bárbara Rey, que se le pagase con dinero público. Sí, ella en lo que recibiera... Esa es una de las vergüenzas que tiene que torear el que decidió que se pagase con dinero público y el que lo permitió, que no fue otro que el entonces rey de España. Claro, yo siempre he dicho, de Bárbara Rey no podemos esperar ejemplaridad, pero sí tenemos que esperarla del que era el jefe del Estado e incluso de los servicios de inteligencia. Yo pregunté a una persona vinculada al CSIC cuando publicamos el libro de, oye, pero ¿cómo es posible que un Estado ceda, que pague esas cantidades, qué tal? Y me dijo, bueno, es que en otro sitio pues habría desaparecido Bárbara Rey, pero nosotros, pues, oye, no te quejes, ¿no? Que por lo menos pagamos, ¿no? Bueno. No, sí, pagaron. La cuestión es que ella no admite que se pagasen esos 600 millones de pesetas. Igual fueron 587. Además de un programa en Televisión Española. Vamos a empezar capítulo por capítulo, obviando, sí, eso es, por favor, la infancia de Bárbara Rey y sus primeros pasos en el cine y todo eso, que está bien, pero para un documental. Bueno, pues vamos al lío, Joaquín. Hasta ahora no sabíamos por qué Bárbara empezó a grabar al rey de España, lo intuíamos un poco. ¿Cuál fue la razón que empujó a pedirle dinero al jefe del Estado a cambio de un material comprometido? La vedette responde, fue una mano negra. ¿Pudiste haberte quedado embarazada? Desde el primer día. Uno de los días que viene a mi casa, después de hacer el amor, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla. Hay por ahí una historia de una cinta en donde dice, si soy puta voy a ser la más. Y esto yo lo digo porque él me trata como una puta. Él me trata como una puta. Me llama Tito Fernández y me dice que quiere que sea la mujer de Antonio Resines en Los ladrones van a la oficina. Yo estoy como loca de contenta porque voy a trabajar y voy a tener una forma de sacar a mis hijos adelante. Entonces me llama Antonio Asensio y me dice que no haga esa serie porque quiere que yo haga una serie para Antena 3 y me dice que yo no puedo hacer dos series al mismo tiempo, que tengo que hacer esa. Entonces, después de hacer el piloto, se va retrasando. Una de las veces que viene, que le había preparado jamón, había comprado un vino que me había costado muy caro porque hacía siempre todo lo mejor para que le estuviera a gusto. Y no sé por qué, porque no se lo merecía. Y yo le dije, digo, a ver si por favor puedes hablar con Antonio Asensio, ¿por qué no le dices que a ver si pueden acelerar el tema de la serie? Porque no he vuelto a saber nada más. Y cuando vuelvo a hablar con él, y me dice, bueno, no se lo he dicho porque lo he comentado con Sabino. Y Sabino me ha dicho, bueno, señor, usted no debe hacer esto, usted no debe pedir favores. Me enteró que todos en la Junta habían aprobado la serie y que el único que había dicho que no era Antonio Asensio. Pero claro, Antonio Asensio había pedido que se hiciera la serie para que yo no aceptara la de Los ladrones van a la oficina. Pero no porque tuviera pensamiento de que yo hiciera la serie. Era para quitármela y que no tuviera opción ni de hacer esa serie ni de hacer la otra. Posiblemente su mujer no querría verme, porque él no querría que saliera en televisión, porque yo hablo con Sabino Fernández Campos y entonces dice, yo no tengo nada que ver con esto. Es el rey el que no quiere que trabajes. Me quedo sin una cosa, me quedo sin la otra y entonces es cuando yo le grabo. Entonces es cuando yo le grabo para pedirle un préstamo. Decía antes Alejandro Requeijo que recurra al diccionario Bárbara Rey a ver si es chantaje o préstamo. El diccionario de la Real Academia Española define chantaje como extorsión. Y extorsión lo describe como presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarle a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Eso es como define el diccionario el chantaje. Y sin embargo, el préstamo es la acción o efecto de prestar, entregar algo a alguien para que lo devuelva. Para que lo devuelva. La gran diferencia es que uno es un delito y el préstamo no es un delito, con lo cual ella ayer confesó haber cometido un delito. Yo aquí lo que veo, Joaquín, es que ella, además de movida por la desesperación, seguramente sí, porque no tenía trabajo por el motivo que sea, veo muchísimo despecho en toda la entrevista. Lo que se nota es que ella, no sé si en toda la relación, al menos en un momento dado de esa relación, ella era una mujer que tenía sentimientos muy fuertes hacia el rey y se sintió despechada. Luego lo veremos, como casi en el momento en el que va a concluir la entrevista ella habla de Corina
Sí, insisto, desde el absoluto despecho. A ella le trató muy bien hasta el punto de darle 62 millones o comprometerse a dárselos, y a ella, sin embargo, la llevaba al pabellón de caza de Franco para mantener relaciones con ella prácticamente obligada. Sí, lo que pasa es que a Corina le dijo, se los dio para que se los guardara, no se los daba. Pero bueno, que esa es otra historia. Pero Corina era testaferro del Claro, Juan Carlos, la relación era distinta. La coloca como testaferro y cuando todo salta por los aires ella dice, ¿cómo? Si esto es mío. Pero con todo el respeto, hay una transferencia de fondos a Corina y a Bárbara hay 500.000 en la mesilla. Y creo que a todos nos lleva a un escenario muy burdo y muy sórdido de que hace un hombre dejándole 500.000 en la mesilla después de una relación sexual. Sí, efectivamente. Según Bárbara Rey, dejando por delante que nada justifica un chantaje, nada. La justificación o coartada que ella nos presenta ayer por primera vez, nunca había hablado de esto, es esa que acabamos de escuchar. A mí hay un asunto en esta coartada que me llama mucho la atención. Ella habla de 2 series que se le proponen, ¿no? Una ya la tenía aceptada, era estupenda, y la deja porque Asensio le dice, no cojas esta, coge la otra. Y resulta que al final es Asensio, por boca del rey, quien la veta. Ese es el discurso de Bárbara. La serie primera que ella tenía aceptada es de la misma cadena que la segunda, la misma cadena de la que era Asensio responsable y supuesto actor de ese veto. ¿Por qué le iban a haber ofrecido un papel en una serie en la misma cadena y luego le iban a vetar en otra? Es decir, ahí la coartada a mí me hace aguas en ese sentido. Bueno, menciona mucha gente, y creo que lo ha dicho antes Sandra, a la que no podemos preguntar. Claro, claro. Menciona como actores o ejecutores de un supuesto veto por parte del rey, así como por parte de unas amenazas y unos instigadores del chantaje, unos ejecutores del chantaje. ¿No queda uno vivo? No, porque Sabino es quien supuestamente le dice, fue el rey quien pidió a Asensio que se te negase este trabajo, pero insisto, se le había ofrecido un trabajo en la misma cadena, con lo cual... Tampoco a Sabino le podemos preguntar. Sabino, efectivamente, Sabino muere hace unos años, no es nada verosímil que Sabino le diga eso a Bárbara Rey, y sobre todo porque ya la historia en sí no es verosímil. El rey no quiere que Bárbara Rey trabaje para que así lo chantajee y tener que pagarle él, ¿no? Pero sí lo que quería era que trabajara. Es decir, ella se casa con Ángel Cristo y tenía mucha popularidad, pero se va al circo y cuando regresa, pues como le pasa a tantos actores, actrices o periodistas, que de repente estás en la cresta de la ola y de repente no. Entonces ella no encuentra trabajo y para justificar lo que hizo, que es deleznable, que es una extorsión no denunciada y ya prescrita, pero una extorsión, fabrica esa historia de yo no tengo trabajo porque el rey o la reina no quieren, cosa de lo que no hay absolutamente ninguna prueba, ningún testimonio ni ningún documento. Bueno, acabamos de escuchar cuál es el detonante, la justificación de Bárbara Rey para efectuar ese chantaje. Ella asegura que en ese momento, cuando toma la decisión, se arma de valor y comienza a grabar al rey de España en situaciones muy íntimas. Cuenta cómo fue ese primer chantaje, lo van a ver, según ella, no lo efectúa Bárbara Rey, y también niega a su hijo. No fue él quien hizo las fotos, sino su hermano. Diga que no quiero nombrarla, me calienta la cabeza y me calienta y grábale y grábale y grábale y grábale. Ellos vienen a casa y ellos instalan en un florero un micrófono dentro para grabar audio y luego después una tele pequeñita, así pequeñita. Ahí, al lado de la tele mía grande del dormitorio, es cuando instalan una cámara dentro de esa tele y el cable va por detrás y va abajo un vídeo. Y con respecto a las fotografías, te diré que las fotos las hizo mi hermano. Yo, por miedo a que tomen represalias en contra de mi hermano, yo le comento precisamente a Prado y Colón de Carvajal, le digo, mira, las fotos las ha hecho mi hijo. Esas fotografías las ha sacado a la luz mi hijo y su representante. Para fastidiarme a mí, para hacerme daño a mí y para luego poder tener más programas para seguir ganando dinero a mi costa. Todas esas fotografías y esos audios, el objetivo era chantajear al rey. Bueno, conseguir un dinero para mí a cambio de yo no le llamaría chantaje. Si la gente le quiere llamar chantaje, le quise decir que yo tenía esas fotografías y que yo iba a hacer público lo nuestro y que yo necesitaba ayuda. Él, personalmente, ¿me entiendes? Me da un dinero. Él me dice que me va a dar 100 millones
para que yo pueda terminar de pagar la casa completamente, que me quede un desahogo y que pueda tener una tranquilidad, y por si quiero poner un negocio, quiero poner algo para tener unos ingresos, porque claro, él se ve con la soga al cuello de que yo pueda contar o pueda decir. Y es cuando Prado y Colón de Carvajal me da un dinero y me pone 25 millones de pesetas en un banco de Suiza. Y entonces que me dice que luego yo puedo ir cogiendo, ir pagando, puedo transferir todos los gastos que tuviera y que el resto me lo darían. Nunca me lo dieron y empiezan a intentar matarme. Paloma, tú eres abogada de lo penal. ¿Cómo describirías lo que Bárbara Rey no quiere llamar chantaje? Chantaje. Gracias. O sea, el hecho de decir que tenía fotos que las iba a sacar a publicar, eso no es ejercer presión, eso es ejercer presión para conseguir algo a cambio. Y eso es un chantaje o extorsión. Y luego es que además, cuando alguien concede una entrevista como esta, generalmente suele tener entre sus objetivos salir beneficiado desde el punto de vista de su imagen. Y yo creo que Bárbara Rey, después de esta entrevista, no sale ni mucho menos beneficiada en su imagen, ni siquiera a la hora de establecer su relato, a la hora de dar su versión. Yo creo que genera todavía muchos más recelos de los que había, si cabe, antes de la entrevista. Y luego decía Javier en el bloque anterior, decía, yo creo que ya no me va a denunciar, ¿no? Yo creo que efectivamente no, Javier, pero que nunca. Porque cuando uno entra en un juzgado para denunciar algo, uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo va a desarrollarse. Y cuando una investigación empieza, lo normal es que las partes denunciadas o incluso las partes implicadas pidan diligencias de prueba y pidan declaraciones y pidan testimonios. Y claro, eso, si la persona denunciante tiene el más mínimo atisbo de duda de que puede ir en su contra, generalmente no suele dar ese paso, que además un procedimiento judicial es difícil de monetizar. Más bien al contrario, te suele costar un dinero, aunque seas tú el denunciante, porque tienes que pagar abogados, tienes que pagar procuradores, porque es un proceso que probablemente se alargue, porque tengas que presentar recursos. Y yo creo que eso explica muy bien las razones por las cuales nunca ha denunciado esas informaciones periodísticas en primer lugar y luego testimonios de personas que decían lo que ahora ella está reconociendo. Llama la atención cuando ella dice que su hijo está estirando todo esto para conseguir más programas. Yo no soy un especialista en la biografía laboral de Bárbara Rey. No sé exactamente a qué se ha dedicado, sé que le llamamos la vedette, pero sí que tengo la sensación de que los últimos 35 años siempre ha estado asociada al nombre del rey, a este escándalo, y que ella sí que ha podido obtener algún que otro beneficio de esa vitola, de esa marca. Claro. Y claro, me sorprende que recrimine al hijo una cosa que ya lleva haciendo 3 décadas. Ha vivido de ello desde el año 94. Lo que pasa es que el dinero se lo gastaba todo, ella lo ha confesado, que tiene una ludopatía, y ese es el motivo por el que el segundo chantaje se da en diferido. No se lo dan de golpe porque en los servicios secretos dicen, es que si se lo damos de golpe, se lo gasta de golpe. Por lo tanto, vamos a hacer una serie se pactan unos pagos anuales que después se dan en mensualidades para que no se lo gaste de golpe. Vamos a ver ese... Claro, es que es un tema que omite. Sí. Está en la ruina porque tiene una severa ludopatía. Pero eso no lo cuentan en la Porque entrevista. se lo gasta todo en el casino. Está en la ruina, pero sigue teniendo una pareja de ciudadanos filipinos como servicio en la casa. A ver, omite muchas cosas. Cuenta llorando cómo le instalan una cámara dentro del televisor. Bueno, ella como revela ya las fotografías, como entra ella en el cuarto oscuro a revelar las fotografías y se sorprende cuando descubre que las eso no lo reveló ella, pero por favor, es que eso es lo más inverosímil de toda la entrevista. Una de las su cosas más ayudante para todo eso es un chaval de 12 años, que es su hijo. Algo que ella niega. Que instalan esa cámara con la ayuda del dueño de la tienda del espía. Evidentemente era muy complejo. Recordar además, porque nos lo contó su hijo y sabemos que fue así, que va por separado vídeo e imagen en aquel momento y que cuando ella entra en su dormitorio tiene que encargarse, en el momento en que el rey Juan Carlos, entiendo que pase al cuarto de baño o similar, de darle a play de grabadora de audio y grabadora de vídeo. Sí, porque es la cinta VHS aquellas antiguas cosa que son que un gran rojo encendido. Lo cuenta desde... Bueno, lo que ha contado en el anterior vídeo es que ella le dice a los que va a extorsionar que quien hace las fotos para proteger a su hermano no es su hermano, sino su hijo de 12 años. Pues sí, entonces, ¿a quién proteges y a quién dejas desprotegido? Exactamente. Pero ojo, que acaba de reconocer, en lo que acabamos de ver, Joaquín, que el primer chantaje no lo efectúa ella. Es más, ella no era conocedora de lo que iba a pasar. Ella le deja parte de las fotografías a esta mujer de confianza, que le había presionado para que lo grabara, pero ella no tenía la intención. Curiosamente, esas fotografías llegan a Zarzuela. Te explota la cabeza porque rompe a llorar diciendo, yo jamás permitiría que mi hijo viera situaciones. Y le cargas el mochuelo
a un crío de 12 años. Y por Pues cierto, te voy a no decir no una explica cosa, muy bien al hilo cómo de cobra. eso. Sí, No ese solo el primer niño chantaje, prepara ¿no? esa Es grabación, no importante, solo sí. hace esas fotografías que ayer acaba diciendo no tiene nada de malo si las hubiera hecho unas fotografías Es verdad, en el lo porche. justifica. Las fotografías en el porche son las que hemos visto porque las ha vendido su hijo en una revista. Su hijo. Ese primer Pero chantaje. Manolo Prado recibió a cambio de los 25 millones de pesetas otro juego de fotografías en la piscina y en la que, como el rey bien le dijo a Manglano, le tocó un pecho y pasan otra serie de cosas. Esas no las hemos visto, pero también las hizo su hijo de 13 años. El primer chantaje, el del 94, es tan inverosímil que ella no tenga nada que ver, porque los 25 millones de pesetas se los dan a ella. O sea, es decir, ella recoge esos 25 No lo millones de explica pesetas. muy bien en la entrevista, ¿verdad? Claro. Pero no solo eso, sino que le dan un programa en Televisión Española unos meses después, a ella. Es decir, ¿cómo puedes decir que el chantaje lo han hecho a tus espaldas cuando lo has cobrado tú? Y efectivamente hay una foto en la que el rey está preocupado, que es cuando llama a Manglano, dice, tuve un gesto con ella, le toqué un pecho. Esa no se ve. Y en cuanto a ese dinero, a ella le hablan de 100 millones, ella reconoce 25. Es lo que decimos en el libro, 25. Pero no descarto que haya más, porque dice que esto se lo pagan fuera de España, ¿verdad? En un banco. En Suiza. en Suiza. A mí me ha contado Para que ella lo pueda ir. una persona importante vinculada a la Casa del Rey que en una cena, unos años después de que esto ocurriera, un importante empresario español ya fallecido dijo abiertamente en esa cena que esos 25 millones de pesetas se los dio él a Bárbara Rey. Entonces, Mira, yo te puedo decir no también, descarto que Javier, ese primer chantaje no fueran solo esos primeros 25, porque lo que Manolo Prado le dice a Manglano es, le he dado 25 millones de pesetas, le daré más. Sí, y yo te puedo decir también que Manolo Prado, el hombre más leal que tuvo el rey Juan Carlos en ese sentido, Hombre, fue a la cárcel por él. sufrió muchísimo con Bárbara Rey porque lo engañaba constantemente, porque le daba una parte de las fotos, pero no todas, y porque tuvo que pedir a muchos amigos españoles, alguno de ellos lo sé directísimamente, necesitaba dinero en efectivo para darle a Bárbara Rey. Sí, eran empresarios, y luego amigos él del lo rey que que le hacía daban. era, a través de cuentas en Suiza, se lo devolvía a quien se lo había prestado, pero reunir 25 millones de pesetas de la noche a la mañana para darle constantemente dinero no era tarea Lo tan cual no fácil. deja de ser otra magnífica fantasía, porque quien sí tenía ese dinero en metálico era el propio chantajeado. Sí, pero él no quería pagar El por rey. su dinero. El rey nunca quiso utilizar su dinero. De hecho, De su bolsillo, ¿no? en pleno chantaje, cuando están preparando la negociación, dicen, hay que decirle que el rey no tiene dinero. En esa fecha, ya en el año 91, un poco antes, el propio Sabino Fernández Campo le cuenta a Manglano que el rey tenía 5.000 millones de pesetas en Suiza, del año 91, es decir, 30 millones de euros, lo que hoy serían 30 millones de euros sin contar la inflación. Es decir, dinero tenía, pero prefirió buscar otras vías de financiación para ese chantaje. Hasta ahora. Muchos detalles de los que hablar que iremos contándolos en especiales pues próximos, ¿no? En los próximos días. Ahora nos vamos a centrar en lo que se ha ido viendo en televisión y lo que ha contado Bárbara Rey, porque hay varias mentiras. Dice que el dinero se lo ingresaron en una cuenta en Suiza. Pues no, fue en Luxemburgo, Bárbara, que no te acuerdas, pero ¿qué otros detalles más? Pues detalles como que pasaba penurias, pero hasta el nivel inimaginable según ella. Y mientras tanto tenía contratados a 2 personas de servicio de Filipinas. Ya ves, otra, por ejemplo, le carga el muerto al muerto, nunca mejor dicho, a su hermano, que ha sido el responsable, según ella, de sacar las fotografías. Y luego, pues otra más, lo llama préstamo. Sí, aparte de eso, pues carga el muerto a otra muerta, que es Hortensia, que también supuestamente pues le indujo a hacer todo ese chantaje porque va Bárbara, que es tan buena que no podría hacerlo por ella misma, vamos. Vamos a continuar hablando de la chantajista, voy a decir, no, para ella es préstamo. La prestadora o la tal de... A la que le han prestado. Es que, a la que le han prestado. bueno, seguimos con los especiales, no te pierdas los próximos programas, así que además hablaremos mucho de ello, así que suscríbete si todavía no lo has hecho y ya sabes que próximamente estará el siguiente programa especial de Bárbara Rey. Diciembre bárbaro. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros, esperamos haberte entretenido y informado. Deja tu opinión pues sobre qué te parece todo este tema bárbaro, queremos saber tu opinión, es muy importante para nosotros. Y nada, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente programa, que son varios programas, así que no te pierdas ninguno. Esto ha sido Cotilleo Deluxe, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Gracias. Alía del Monte, Antonio Tejado, estas exclusivas me dicen helado, Alessandro Lecchio, Pablo Bre-
famosos son una adicción. Cotilleo News.